qué tranza, chale barrio, psora, qué tranza ya con esos canijillos y canijillas, ¿no? Sobre todo canijillos allá del ambiente camionero, ¿no? Allá todos los amigos, amigas, allá los valedores, ¿no? Porque allá en ese entonces, eh, más bien nos referíamos como, pues, qué tranza, valedor, ¿no? Creo que todavía, ¿verdad? Todavía se usa esa frase, ¿no? O sea, ya con todos aquellos canijillos allá en los setentas, en los ochentas, ¿no? Allá lo que le llamaban el pulpo camionero, ¿no? Ahí lo que era el autotransporte de pasajeros, ¿no? En Ciudad de México. En la Ciudad de México, ¿no? Allá en ese entonces, ¿no? Las líneas de autobuses, ¿no? Pues lo que eran acá los delfines, las ballenas y había otro camión grandote, así cuadradote, que le llamaban el Metrobús, que la verdad yo no sé por qué le llamaban así, porque bueno, si a uno le decían delfín, a otro ballena, pues ese camión le hubieran puesto, no sé, el camarón, ¿no? O le hubieran puesto el pulpo o la mojarra, ¿no? Algo así, ¿no? Pero no se llamaba Metrobús. Y sí, no, pues, sí, pero antes de los delfines, bueno, los primeros fueron los chimecos, y luego después llegaron las vitrinas, autobuses, ¿no? Chatos, amarillos, y ver si parecían vitrinas. Había unos que eran con estándar y dual y otros, pues, automáticos. Y luego ya llegó el majestuoso Delfín, no, el Delfín, no, era un camión, un autobús que lo hicieron con amor, ¿no? Ese sí, no, ese autobús estaba chido, estaba acá, sí, bien padrote, no era mi palabra en ese entonces, padrote, estaba bien padrote ese autobús, ¿no? El delfín, ¿no? El delfín era el único que le quedaban los adornos, porque los choferes los adornaban, les ponían, les ponían visera, spoiler, sí, sí, en la parte de enfrente. Algunos les ponían cornetas así como de Torton, de esas, unas cornetitas, ¿no? Chiquitas, ¿no? Y otros les ponían cornetas de tráiler, ¿no? En fin, pero bueno, esos mis valedores y valedoras les voy a contar la neta del planeta de ese ambiente en ese entonces, los 70 los 80, ¿no? Pues vamos, ¿no? Les voy a decir todo, ¿no? A quienes les decíamos topollillos, que eran las ranitas, que eran las planchitas, que era dar fuego, ¿no? Que era dar piso, quiénes eran los cachetones, en fin, ¿no? ¿Qué era el pollero, ¿no? El pollero y quiénes eran los pollos, en fin, ¿no? Y ese ambiente, ¿no? Sí, porque allá, pues sí, bueno, hasta la fecha no se acostumbra, ¿no? En ese ambiente, pues los apodos, ¿no? Generalmente no los conocemos de nombre o no nos conocemos de nombre, sino pues de apodo, ¿no? ¿No? Les voy a contar, pues, quién era el Pantera, quién era el güero del 480, sí, porque déjenme decirles que yo en ese entonces, yo conviví con estos choferes. En ese entonces había dos empresas, pues que era prácticamente la misma, que era la línea Circuito Hospitales, una era primera clase
y la otra era la línea Circuito Hospitales, segunda clase. Pero lo que no sé, bueno, se supone que cuando es primera clase, pues son los mejores autobuses, pero no resulta que lo que era segunda clase traía mejores autobuses, más nuevos. Pero en fin, sí, sí era la misma empresa porque los dueños de segunda clase tenían autobuses en primera clase y viceversa. Pero muy bien, pues sí les voy a platicar, pues quién era el Pantera, como les digo, el güero del 480, quién era el Cepillo, no, ese Cepillo, no, no era no, ese era una eminencia al volante, así como el güero del 480, que hubo una carrera, una carrera espectacular entre ellos, eran los mejores choferes, al menos en esa línea, porque el Cepillo era de primera clase y el güero era de segunda clase, pero los dos eran unos chingones. Aunque déjenme decirles pues, que esos autobuses eran automáticos. Pero pues mucha gente dice, ah, no, automáticos, pues, son fáciles, ¿no? Ah, sí, fáciles, sí, pues a ver, ¿qué? Porque son, automáticos, ya se manejan solos o qué. No, no, pues aunque eran automáticos, pues tenía su chiste, ¿no? Pues ahí los buenos choferes los hacían correr en las corretizas, ¿no? Como ahora, ¿no? Como le llaman ahí ganarse el pasaje, ¿no? Y pues era así, pero en ese entonces eran más profesionales. Ahora no, como que ya son choferes al vapor, ¿no? Ya cualquier churpio es chofer. No, en ese entonces sí, no eran choferes ya más calificados. En fin, sí, les voy a contar, ¿no? ¿Quién era la mazacuata? ¿Quién era el tiburón? No, el tiburón también. Me acuerdo que un día se iba a aventar un tiro con un taxista y no, no, pero sí, el taxista también sí se veía rudo. ¿Quién era? ¿Quién más estaba? Ah, pues estaba Memo. Ah, no, Memo, no, ese Memo era el galán de la línea. Él estaba en primera clase. El Memo, no, ese güey, no, hombre, tenía dos esposas y robaba, pero no, no vayan a pensar que robar, que acá, no, no, robar era, pues, robar ahí con los boletos. No, el Memo, ¿quién más estaba? El señor Brindis, que era su relevo, un señor grande. El señor Brindis, un señor así muy respetable. Estaba aquí en el papá de Memo, que era relevo del Cepillo. ¿Quién más estaba? Estaba aquí en el Chachalaco, La Pinta. ¿Quién más estaba? ¿Quién más? Pues estaba mi cuate, ¿no? Mi cuate, el que me enseñó el ambiente ahí, que era el Morocotopo. José Luis Ibarra, el mejor conocido como el Morocotopo. ¿Quién más estaba ahí? El Arapos, que era relevo del Pantera. El Arapos, pues él presumía que trabajó en los autobuses Pullman de Morelos, donde también trabajó mi querido compadre Reyes, ¿no? Que ahí no entra cualquiera, ¿eh? Ahí puro chofer ejecutivo, ¿eh? En fin, sí, pero sí, sí, todos teníamos apodos, ahí los que éramos cacharpos. Sí, el cacharpo era el que le ayudaba al chofer ahí en todo, ¿no? Pues a recorrer el pasaje, a cobrar, a mechudear el camión, ¿no? O sea, con un mechudo, como estos que usan acá, ¿no? Acá las amas de casa, así para limpiar el piso. Era un mechudo, pues seco, no, no, seco. Y con ese nada más era mechudearlo, quitarle el polvo ahí a la carrocería, los cristales. En fin, porque déjenme decirles que cuando el chofer andaba solo, que no traía cacharpo, no, no era lo mismo, ¿eh? Cuando traía cacharpo, metía uno más pasaje,
porque uno como cacharpo, pues uno pues recorría el pasaje, ¿no? Porque luego hay gente que no se recorre, y cuando va solo el chofer, no, ni lo pelan, ¿eh? Aunque él diga, no, pues recórranse, recórranse. No, no, mucha gente que no hace caso y no se recorre y pues obviamente pues no entra más gente. Entonces, y yo era buen cacharpo, ¿eh? Porque a mí me decían la venadita, porque no veía nadita. No, lo que pasa es que yo pues sí, niño, adolescente, yo usaba lentes estos de armazón, de fondo de botella, y no me la acababa con los malos, ¿eh? Los malos sí me hacían bullying. Bueno, en ese entonces no se conocía ese término de bullying. Pero sí, yo empecé ahí a andar en ese ambiente con esos canijillos. Sí, como les digo, yo empecé a conocer choferes en lo que era circuito hospitales, lo que era segunda clase. Lo que pasa es que yo en ese entonces vivía en la colonia Hipódromo Condesa, pero no vayan a pensar que pues a lo mejor era yo de billete, ¿no? No, no, lo que pasa es que mis papás eran conserjes de un edificio en esa colonia, ¿no? Que ahora ya es una bronca, ¿no? Que la gentrificación y que no sé qué, ¿no? No, porque sí es una colonia donde vive mucha gente de lana, políticos, artistas, actrices, gente bien, judíos. Sí, sí, una colonia muy, pero muy de las más bonitas de la Ciudad de México. Y sí, como les digo, no, pues yo tendría yo que unos 13 años. Esto fue en 1978, cuando yo iba a la secundaria, que estaba allá en la Colonia Tránsito. Lo que pasa es que yo, pues en un principio, pues me iba en el metro, de ahí de la Hipódromo Condesa, me iba caminando hasta el metro Juanacatlán, y de ahí a la línea uno, ¿no? Que va hacia Patitlán. Bueno, en ese entonces nada más llegaba a Zaragoza. Yo me bajaba en Pino Suárez, de ahí transbordaba la línea 2, dirección Tasqueña, me bajaba en San Antonio Abad para ir a la secundaria. Pero ya después descubrí que que esa línea que era bueno, había varias que era la línea grande, la de segunda clase, que era del Peñón de los Baños, que está ahí a un ladito del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y llegaba hasta Tacuba, ahí a un ladito del metro Tacuba. Y entonces, pues yo los descubrí porque pasaban como a 3 cuadras, ahí en la avenida Sonora y la avenida Nuevo León, donde está el Parque España. Ahí esperaba yo, porque también pasaba un trolebús, pero el trolebús era muy lento y yo tomaba el Delfín. Y no, pues yo me enamoré de esos autobuses, porque les digo, los choferes los adornaban con por dentro les ponían cortinas, cortinas así a lo largo del parabrisas, unas cortinas pequeñas, pequeñas, así, sí, a lo largo, y se veían bien, y luego pues les ponían un forro de vinil en lo que era el tablero, y el volante le ponían también ahí como un plástico ahí, algo bonito. Y yo el primer autobús que vi era el del Pantera, el que traía el Pantera. Y yo recuerdo que un día que lo vi pasar, pero porque era el autobús más adornado de todas las dos líneas, primera y segunda clase, porque ese Pantera no tenía buen gusto, ¿eh? Porque al único, como les decía, al único que les quedaban los adornos era el Delfín, porque estaba el otro que era la ballena, pero no, a la ballena no le quedan los adornos. Hace poco escuché ahí
bueno, escuché, porque déjenme decirles que yo soy invidente. Entonces, digo, yo no veo, yo pues, solamente escucho. Escuché un video que un cuate que no, ese cuate no estuvo en el ambiente. Pues yo creo que alguien le ha de haber platicado. Y él dijo en su video que la ballena era que el mejor le quedaban los adornos. Y no, no es cierto. A la ballena no le quedan los adornos. Había choferes que los adornaban, pero se veían mal, muy mal. Luego también adornaban al Metrobús, pero al único que le quedaban los adornos era al Delfín. Y vamos, que el Pantera, no, hombre, no, adornadísimo, parecía arbolito de Navidad, porque le ponía faros de halógeno, traía faros de halógeno, y luego en la parte de enfrente te traía una calcomanía así del emblema de los autobuses ómnibus de México, y luego a los lados, así en los costados, traía unos venaditos, esos venaditos que es el emblema de los autobuses foráneos Transportes Norte de Sonora. Y luego en las llantas traseras traía unas pantaletas. Sí, así les llamaban a unas láminas que les ponían ahí, que cubrían media llanta, les llamaban pantaletas. Y atrás, en la defensa trasera, le ponían un plástico, un hule a lo largo de toda la defensa, que arrastraba al piso. Ese le llamaban pantaleta. No, lo tenía muy adornado por dentro y por fuera. Pero bueno, les voy a contar la segunda parte. Les voy a contar cómo conocí al Pantera. Lo conocí allá en la terminal de allá del Peñón de los Baños. La terminal estaba ahí a un costado de lo que es el Deportivo Oceanía. Pero les voy a contar la segunda parte, pues de este ambiente, ¿no? Muy interesante en ese entonces, como les decía, ¿no? Las planchitas, les llamaban, ¿qué? Las planchitas, las ranitas, que vamos, eran los boletos, porque nosotros cuando llegábamos a alguna terminal recogíamos los boletos que tiraban los pasajeros, les llamamos ranitas y luego se transformaban en planchitas porque algunos ya estaban arrugados y el chofer los metía en un libro y les ponía algo así como un contrapeso para que se quedaran como nuevos. Por eso les llamaban primero ranitas y luego planchitas. Y era robar era pues con los boletos, ¿no? Cuidándose del supervisor. Y entonces, pero vamos, les voy a contar la segunda parte, muy interesante, un gran ambiente con esos grandes choferes, y les voy a contar la carrera, ¿no? Entre el Cepillo y el Güero del 480, en fin, pero les cuento la segunda parte, espero les interese, estas anécdotas. Y bueno, chale barrio, pues ahora se despide de ustedes su cuate, la Venadita. Hasta la vista, baby.